Bien, buenos días. Buenos días. Estamos a día 4 de agosto del 2019. En el tema anterior, el estudio número 60, hablamos de que a través de las traducciones se ha ido modificando el significado de la palabra, no tomando en cuenta que la palabra de Dios siempre es la misma. Ayer, hoy y siempre, la palabra no cambia, es la misma. Pero el hombre, conforme a entendimiento de región a región, le ha cambiado significado. Y todavía, al paso del tiempo, le vuelve a cambiar de significado. Existen una infinidad de Biblias. Y en cada Biblia le han cambiado un poquito en la traducción. Y ese cambio lo aplican conforme a un pensamiento humano. No a la palabra Disha hace 2000 años, no Disha, vamos a decir escrita, que se encontró hace 2000 años. Aquí yo tengo una Biblia a la mano. Para llegar a esta Biblia pasaron muchas traducciones, muchas. Esta es la Biblia de la Reina Valera. Esta Biblia, sus raíces fueron de Casiodoro de Reina y de Cipriano Valera. Aquí, en el año 1602, que fue cuando se conjuntan estas dos personas, nace la primera Biblia Reina Valera. Pero de ahí para acá han habido algunas modificaciones. Y en esas modificaciones entra el pensamiento humano. Y cuando es palabra del hombre, se convierte en error. ¿Por qué? Porque modifican la palabra de Dios escrita, el maná que le fue dado a Moisés. Bien, en el tema anterior, en el tema 60, ahí explicamos cómo se fue moviendo la intención de las cuatro consonantes, que era la Y, la H, la W y la H, pasando por varios nombres que se consideraban nombres de Dios hasta llegar a Jesús. De tal modo que hoy día gente piensa que Joshua o Jehová es el papá de Jesús, cuando todo nace de uno mismo. ¿Sí? Las cuatro consonantes son Jesús, las cuatro consonantes son Joshua o Jehová, o Yahvé, como le quieran ustedes llamar. Ese fue el tema anterior. Bien, para seguir con el tema de hoy, vamos a entender cuatro cosas fijas. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, que es Hebreos 13:7. Y la palabra de Dios es en afirmación sí. Nada más para confirmarlo. Acordamos de nuestros pastores. ¿Qué es 13:7? 13:7. 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ok, Jesucristo ya hablamos que es la palabra de Dios. En el tema anterior ya vimos que Jesucristo es la palabra de Dios y es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora nos vamos a 2 Corintios 1:17 al 20. Ya, son temas pasados, ¿verdad? Pero vale tomarlos en cuenta para que las afirmaciones que estamos dando sean en base a Biblia. Uno del 17 al 20, ahí está la confirmación. 17 al 20. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Ahí dice Pablo que lo que él hace humanamente, según la carne lo está especificando, humanamente existe un sí y un no. Usted cambia las veces que quiera, conforme a lo carnal. Y luego, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. o sea, Dios es una sola palabra. La palabra de Dios es fiel. Su promesa es eterna, es fiel. Y luego,
Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, que no ha sido sí y no. Dice, pero la palabra de Dios que hemos predicado no ha sido para duda, no ha sido en sí y en no. O sea, y luego, Porque todas las promesas de Dios en el sí ok. y en el amén. Ok, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, afirmación. Y en el amén por parte de nosotros cuando las entendemos y alabamos a Dios. ¿Sí? Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Amén, hasta ahí. Entonces, si se fija, todas las palabras de Dios son en Él, en Él. La palabra en Él es afirmativa, no es duda. De tal manera que viéndolo así, vamos a ver los 10 mandamientos como afirmación. ¿Cuál es el primero que se les ocurre de los 10 mandamientos? No matarás. No matarás. Uno muy común que la gente cree que puede matar. El espíritu, el alma no pueden morir. No pueden morir. ¿Por qué? Porque como espíritu y como alma son inmortales. Son eternas. Ahora se preguntará, ¿y la muerte espiritual en qué consiste? La muerte espiritual consiste en no conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y es espíritu, lo dice Juan 6:63. Entonces, usted no puede matar a otro espíritu. Puede dañar la carne, pero no la va a dañar antes de tiempo, porque ya hay un periodo de tiempo establecido para cada quien. Usted no puede quitarle la vida a alguien que no está. Vámonos allá a Hechos 17:26. Los Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ok, ¿qué sangre? Sabiduría. De una sola sabiduría que es la de Él ha hecho todo a nosotros. Y luego, Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ok, Él ya nos prefijó el tiempo que vamos a estar viviendo en esta tierra, en esta carne. Tierra es carne, simbólicamente la tierra es la carne. Él ya, en lo espiritual, ya se prefijó el tiempo y la forma en que nosotros nos vamos a mover. Y hablamos por su buena voluntad. Entrar a las voluntades de Dios, la buena, la agradable y la perfecta, es un tema muy largo, nada más así de pasaditas le digo, ya está prefijado ese orden. Así que usted, si en su momento aquel ser querido muere por una condición de enfermedad, un accidente, o bien una bala perdida, como quieran llamarla, ya estaba establecido el tiempo que él iba a durar. Ya no podemos nosotros hacer nada. Gente cree que sí, pero bueno, se respetan las religiones. Antes ya lo dije, toda religión es buena. ¿Por qué? Porque la religión que está retirada de la palabra de Dios, que está en lo literal, es tropiezo. Y la religión sirve como tropiezo. Y para que usted se pueda levantar necesita primero caer. No se puede levantar sin antes haber caído. Es una ley. Entonces, aquel que se va a levantar necesita primero caer. Y la religión es perfecta, dice la palabra, porque es necesario que haya aflicciones, tropiezos. Es necesario que haya tropiezos, dice. O sea, es necesario que caiga. Y una vez que caiga, se puede levantar. Dirán, pero hay personas que han caído una y otra y otra. Sí, pero no se han levantado por sí mismos. Los han levantado, que es diferente. La persona que cae y llegan y lo levantan, no aprende. O si aprende, aprende poco. Aquel que cae y se levanta por esfuerzo propio, aprende más. Es metafórico lo que hablamos, lo podemos aplicar en trabajo, lo podemos aplicar en la vida diaria, lo podemos aplicar
en varias circunstancias. ¿Sí? Usted si hace un levantamiento, una edificación, después de haber caído, usted va a aprender más. La palabra de Dios edifica. Cuando usted escucha la palabra de Dios literal y no lo edifica, no lo exhorta, no lo consuela, no está en orden. No hay tal cosa. ¿Por qué? Porque dice allí en 1 Corintios 13:13. Primera Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Se fijan, son frutos espirituales. El amor, la fe y la esperanza. Pero analicen esto. De los frutos espirituales, que es el amor, la fe y la esperanza, el espíritu está en esto y repercuten en la carne, que es la edificación, la exhortación y la consolación. Mírenlo de esta manera. El amor, conforme a antiguos tiempos, es verlo todo perfecto. El amor no es carnal, no es ese sentimiento que usted siente por sus hijos, por sus nietos, no. Amar es ver perfecto las cosas, ver al enfermo sano, ver al vagamundo, a aquella persona que está tirada en el suelo por enfermedades, por alcohol incluso, o por miseria simplemente. Usted lo ama viéndolo sano, viéndolo próspero, viéndolo abundante, y lo hace solamente, no puede ser sin fe. El amor va a aplicar solo por fe. La fe es ver lo que no es como si ya fuera. Lo ve en tiempo presente para que se manifieste a tiempo futuro, creyéndolo. Sí, creyéndolo. Una vez que hay amor y fe, queda la esperanza. La esperanza es el lapso que hay para que se manifieste. Sí, la esperanza es el espacio que se da hasta que llega la manifestación. Entonces, si se fijan, el amor edifica. Sí, o sea, lo ve todo perfecto. La fe exhorta. Cuando usted siente fe, usted lo habla. Sí, exhorta la palabra. Usted ya se convenció, ahora quiere que otros se convenzan. La esperanza consuela. ¿Se fijan cómo está ligado entonces lo espiritual a lo carnal? Por eso, las escrituras y la vida misma se debe discernir espiritualmente, no carnalmente. En ese error están cayendo todas las religiones, que disciernen las escrituras carnalmente. Sí. Vamos ahora a discernir el proyecto, el proceso de Dios. Vamos a verlo así. Dios habló durante 6 días. Habló. No hizo las cosas manuales, las habló, dice la palabra, y Dios habló. Durante 6 días Dios estuvo hablando, pero el sexto día, cuando hizo al hombre, cuando creó al hombre, el sexto día Dios creó al hombre le puso por nombre Adán, y hombre significa creación. Sí, eso ya lo sabíamos, ya lo hemos visto mucho en temas anteriores. Cuando Dios creó al hombre, Dios le dijo, hoy actualmente también nos dice a nosotros, sean como yo soy santo, ustedes también sean santos, sean como yo soy. Entonces, al hombre lo llamó lucero. Hijo de la mañana. ¿Sí?
se dan cuenta, la mañana es el principio del día. Dios es la luz, Dios es el día. Dios es 1000 años. Todo lo que simboliza luz es Dios. Y al hombre lo llamó Lucero, hijo de la mañana. Pero también Luzbel o Lucifer significan portadores de luz. Portadores de luz. Ya las palabras diablo, que significan contrario a Dios, Satanás, otros nombres, demonios, otros nombres significan contrarios a Dios. Y algunos dicen, bueno, pero ¿por qué Dios creó a Satanás? No, la traducción que se hizo, le pusieron Satanás, a Lucero hijo de la mañana o a Lucifer. Pero es que es la maldad y la maldad existe, dice gente. Bueno, es que hay que ver las cosas. Para que usted se pueda levantar necesita que haya un tropiezo. Y el tropiezo lo va a hacer caer. Y si por medio del tropiezo usted se levantó, o sea, usted logra edificarse por medio de un tropiezo, entonces el tropiezo para Dios no es malo. El hombre alcanza a distinguir, esto me sirve, esto no me sirve, esto me es malo, esto no me es bueno, o esto sí me es bueno. Pero si vemos el tropiezo como un medio para que usted crezca, la escuela simplemente, usted va a la universidad, en el proceso en que usted logra salir como un licenciado, un ingeniero o un profesionista, hubo muchos tropiezos. Y esos tropiezos sirven para que usted crezca. Usted compró un rancho, una casa, etcétera, y para lograr eso usted tuvo que pasar por varias aflicciones, le costaron pues. Entonces esos tropiezos, si los ve hoy día, no es malo, fueron medios para que usted esté donde está hoy día. Nada más que no, el hombre quiere ver a alguien contrario a Dios, y a alguien que haya nacido junto con Dios para que sean el protagonista y el antagonista. Dios no tiene antagonismo, Dios lo crió todo. Y si nos vamos a Génesis 1:31, ¿qué dice, primo? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces se da cuenta que el día sexto, el último día que Dios habló, vio que todo era bueno de grande manera. No vio nada malo. Bien, entonces aquí, cuando Dios hace la creación al hombre, que se llama hijo, Lucero, hijo de la mañana, o Luzbel, o Lucifer, aquí no tenemos piedra. Bueno, dentro de nuestro diccionario, falta piedra. ¿Qué significa piedra? Testimonio. Testimonio. ¿Qué significa lucero? Lucero, hijo de la mañana. ¿Qué es un lucero? Lucero es una piedra gigante, con luz propia. Se exceptúa al sol como lucero en términos humanos, pero un lucero es una piedra, algo gigante que tiene luz propia. Por eso, piedra es un testimonio, no dijo piedra, hijo de la mañana, dice lucero, porque el lucero tiene luz propia. Ahora, ahí en Génesis 1 también dice que Dios hizo dos grandes lumbreras. ¿Qué significa hombre? Hombre significa espíritu y alma.
Espíritu y alma son las dos grandes lumbreras, son seres de luz. El hombre humanamente piensa que se refiere al sol y a la luna. El sol tiene luz, pero la luna no. Entonces la luna ya no aplica como lumbrera. ¿Sí? Aquí vamos a entender esto. Espíritu y alma específicamente se refiere a hombre. ¿Sí? Pero luego, si nos vamos a Primera de los Tesalonicenses, en Primera de los Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Aquí nos está faltando el cuerpo. Sí. Ya tenemos que hombre es espíritu y alma, pero falta el cuerpo. Entonces, hombre más cuerpo, ¿qué es? Sí. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hombre es exclusivamente espíritu y alma. Cuando se le agrega el cuerpo, nace el ser. Léalo de nuevo. Es más, para confirmarlo mejor, vámonos allá a Génesis otra vez, que es 2.7. Génesis 2.7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre, espíritu y alma fue un ser viviente. ¿Por qué? Porque ahora tenía cuerpo. ¿De dónde lo hizo? Dice, de la De tierra. la tierra. Entonces, si nos vamos al Evangelio de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así es. Y aquel verbo, el verbo, la palabra de Dios, Cristo Jesús, Jehová, como le quieran llamar, se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó, nosotros somos espíritu y alma. Él, en forma de carne, habitó entre nosotros. O sea, Él es la casa y nosotros los habitantes. ¿Sí? Somos un solo ser, nosotros con Él. ¿Sí? Un solo ser, por eso dice la palabra. Y la morada de mi Padre, muchas habitaciones hay. Voy a prepararles lugar. Entonces, cuando el hombre cae a la parte material, nos encontramos con un cuerpo de carne y hueso. Vamos a primera de los Timoteos 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio, Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Es al único. ¿Sí? Es inmortal e invisible. Pero siendo inmortal e invisible, Él se hizo carne, se manifestó en carne. Vámonos allá mismo, Timoteo 3:17. Tiene nomás hasta 16. El 16, sí. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hasta ahí. Dios fue, o sea, ya fue manifestado en carne. O sea, el verbo Dios es lo mismo, si se fijan. El verbo se hizo carne, dice Juan,
Y ahora Timoteo dice, Dios se manifestó en carne. El Espíritu Santo, a través de su palabra, habló y por fe hizo la carne. Ahora, en el tiempo del séptimo día, es la manifestación. Dios manifestado en carne. ¿Sí? Ahora, en el séptimo día, nace el ser. Ok. Hasta aquí creo que vamos bien. Entonces Dios nos dice, sean santos como yo soy santo. ¿Sí? Sean como yo. La religión le da la vuelta de manera de encontrar tropiezo, dice. Y Satanás se quiso igualar a Dios. Para empezar, ahí entra la palabra Satanás. Aquí es, y el lucero de la mañana quiso obedecer a Dios. Ya cambia. Quiso obedecer a Dios. Y Dios dijo, ok, van a ser como yo, ahora los voy a perfeccionar. Sí, los voy a perfeccionar. ¿Cómo? Enseñándoles lo que es amor. ¿Por qué? Porque el espíritu sí sabe lo que es amor, pero el alma no sabe lo que es amor. Entonces, aquí el ser, el hombre, separa a espíritu y separa al alma para este otro lado. El espíritu sí sabe de lo que es amor, fe y esperanza. El espíritu siempre ha estado con Dios. Pero el alma no conoce de amor. Entonces dice Dios, dice, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. En la sabiduría humana no le encuentran un acoplamiento. ¿Por qué? Porque lo ven en la carne. Lo ven en la carne. Nos dice Cristo Jesús. Él nos dice, ustedes, dice, no saben quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy, porque ustedes juzgan según la carne. Entonces, para poderlo entender, tenemos que discernir espiritualmente. Y para discernir espiritualmente, tenemos que no ver tropiezos. Por eso dice, bienaventurado aquel que no encuentre tropiezo en mí. Nosotros tenemos que quitar por fe todos los tropiezos. Fíjense, por fe quitamos todos los tropiezos, ahora todo lo vemos en amor. Entonces dice la palabra, dice, y Dios separó, ¿sí?, a la mujer del hombre, sacó a Eva de Adán, lo separó. Y lo que Dios separa no lo une el hombre. Lo que Dios separa no lo une el hombre. Está cayendo tren apenas. El mayor servirá al menor. El mayor es el espíritu, el alma es el menor. Lo que el alma, psiquis, alma es igual a psiquis. Es que alma se entiende más bien no se entiende. La psiquis, usted la trae en su cabeza, ¿verdad? La psiquis es su voluntad. Aquí falta el libre albedrío. El libre albedrío es igual a mente. La mente resuelve, analiza, proyecta. El alma cree. Entonces lo que el alma cree, eso es lo que el espíritu manifiesta. El espíritu es el que hace las cosas. Todas las cosas fueron hechas por el espíritu. El espíritu de Dios fue el que llamó todas las cosas. Y por la fe de Dios, la fe es la que obra, es la que hace las cosas. Yo hablo, la fe manifiesta.
dice la palabra, dice, porque como sabemos que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste. Ok, en tiempo anterior Dios a él habló y él manifiesta la cosecha. Hoy día el hombre dice, porque sabiendo que eres hombre duro, ¿qué es hombre duro? Inflexible, que no cambias, que nada te rompe, nada te cambia. ¿Sí? Porque como eres firme, no cambia tu palabra. Y que cosechas, la cosecha es la manifestación, la siembra es la semilla. Entonces, hoy día nosotros sembramos a través de la palabra, a través de la expresión, y Él manifiesta. Lo que yo siembro, Él manifiesta. Por eso dice, porque eres hombre duro, tú manifiestas lo que tú no sembraste, lo que nosotros estamos sembrando. Lo que yo hoy siembro, Él lo manifiesta en su tiempo. ¿Sí? Eres hombre duro, manifiestas lo que tú no sembraste. El mundo lo entiende de otra manera, pero no nos vamos a meter ahí. El mayor servirá al menor. El mayor sirve al menor. ¿Qué quiere decir eso? Hoy día, lo que usted hable, lo que usted habla, el Espíritu manifiesta. Sí, lo que usted habla, el Espíritu manifiesta, porque el Espíritu es el que tiene la fe, y toda fe se sustenta en el poder de Dios. Corintios 2.5, 1 Corintios 2.5. Entonces, lo que el Espíritu hace es lo que el alma habla o expresa. La expresión, les vuelvo a decir, puede ser mental, puede ser verbal o puede ser corporal. La expresión de su ser, su alma, su espíritu se lo va a manifestar. Así que si usted tiene una caída, es usted la que provocó su propia caída. ¿Qué? La ignorancia de su alma. La gente, el mundo le echa la culpa a Dios. Dios le da a usted lo que usted pide para usted y usted lo va a pedir de manera verbal. Ahora, aquí en el cuerpo, aquí están atrapados sus 7 egos. En el cuerpo están sus 7 egos. Usted en su cuerpo tiene, vamos a hablarlos para que queden, la ira, la envidia, la avaricia, la soberbia, la lujuria, la gula y la pereza, sus 7 egos. Cuando a usted le dominan cualquiera de estos egos, van a pasar por su mente. Pero también el fruto del Espíritu, el amor, la fe, pasan por su mente, porque eso se razonan. Usted, en su psiquis, en su alma, usted decide. Su voluntad es la decisión suya, que está en el alma. Entonces dice, lo que el alma pide, el Espíritu manifiesta. Vámonos ahí a Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Se fija, todo lo que permita en la tierra, en la carne, usted como ser, todo lo que permita como ser, va a ser permitido también en lo espiritual. Cielo se refiere a lo espiritual. Y todo lo que usted no permita, prohíba. Atar y desatar quiere decir permitir y prohibir. Todo lo que usted prohíba en la carne como ser, también va a ser así en lo espiritual. Usted decide en la carne para que a usted se le manifieste en lo espiritual. Ahora dice la palabra, si el mayor sirve al menor, si usted es fiel en el menor, que es, si es fiel en el alma, la consecuencia es que también va a ser fiel en el mayor. Porque el mayor, el espíritu, hace lo que el alma habla. ¿Sí? Y la gente
mundanamente dice, si yo doy 2 pesos, Dios me regresa 4 o más. La mente humana luego se va a cuestión económica o poder. Pero la palabra le dice que lo que usted piense en el menor es el alma. Lo que usted piense en el mayor también va a estar con usted. Si usted es fiel en el menor, en el alma, el mayor, que es el espíritu, también va a ser fiel. Pero si usted no es fiel, si usted es deshonesto en el menor, en lo mayor también usted va a ser deshonesto, porque el mayor hace lo que el menor indique. La ley de Dios lo dice, el mayor servirá al menor. Vámonos por ahí a Romanos, vámonos a 2:11 para tomar en cuenta esto. Se fija que aquí no aplica carne, aquí aplica puro espiritualidad. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ok, Romanos 2:11 dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es esto? Que Dios no va a hacer con usted algo diferente a lo que hizo con otro. Vamos a hablar de María. La religión dice que Dios escogió a María para tener un hijo con ella ahora hace 2019 años. No tiene lógica porque se escaparía a esta palabra de él. Y Dios no cambia de palabra. Dios dice que Moisés abrió, no Dios dice, la palabra escrita dice que Moisés abrió los mares, porque usted no lo puede hacer. Entonces lo están entendiendo literalmente, cosa que no aplica. Ya sabemos que los mares simboliza la ignorancia, el pecado, el error. Y sí, Moisés, las tablas que le fueron dadas a Moisés, abre la ignorancia, el temor, las tinieblas, abre y entra la luz. A eso se está refiriendo. Mas no que haya hecho eso de manera tangible, que abrió unas aguas para acá y otras aguas para acá. Ahora, si leen bien ahí a Moisés, dice, y abrió los mares, un pilar a su derecha y otro pilar a la izquierda. Sí, y pasó como por tierra seca. Quiere decir que tanto en lo carnal, la derecha simboliza lo espiritual, la izquierda lo carnal. Y al pasar como por agua seca, quiere decir que en lo espiritual y en lo carnal iba limpio de ignorancia, de pecado, de tinieblas. Iba limpio. Eso es lo que quiere decir. Por tal manera, si ustedes leen ahí la etimología, no es etimología, es toda la descendencia de Adán, pero conforme a tiempo antiguo, y se van a dar cuenta que el nombre de Moisés no aparece. Sí, ya lo han hecho, no aparece el nombre de Moisés. Incluso la misma Biblia dice, Moisés no conoció la tierra prometida, el cuerpo, la carne. Toda la trayectoria que nos habla de Moisés es espiritual. No conoció la carne. Por eso él no aparece como carne. Aparece hasta Cristo Jesús, que aparentemente el hombre lo ve como carne. Pero Cristo Jesús ya sabemos que es espiritual. Y al mismo tiempo es toda carne. Toda. La suya, la mía, la de todos. Es Cristo Jesús, el verbo manifestado en forma de carne, para que yo espíritu y alma entrara en él. Ahí en Lucas 24:45, ahí nos lo dice. No, 24:39. Disculpen. Lucas 24:39, él nos dice que nosotros espíritu y alma no podemos tener carne, que la carne es él, que lo toquemos a él, porque él es la carne. ¿Cómo dice? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Yo soy las manos y los pies. Yo soy la carne, el cuerpo, dice él. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ok, él nos dice que nosotros somos espíritu y alma, y él es el cuerpo. Él se manifestó en forma de cuerpo. Entonces, hasta aquí estamos viendo que por voluntad de nosotros nos sometimos a la palabra de Dios y queremos ser perfeccionados como Él nos lo está pidiendo. Entonces, cuando Él nos da el honor de que seamos como Él,
nos separa el espíritu del alma para que el alma se vaya perfeccionando en amor. Acuérdese que el amor se razona y eso está en el alma. El espíritu ha estado siempre dispuesto a Dios. Ahora bien, dice la palabra que el dragón cuando cae del cielo arrasa con una tercera parte. Con una tercera parte. ¿Cuál es esa tercera parte? Vamos a verlo. El hombre es tres. El hombre, el ser es espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? El ser es tres, espíritu, alma y cuerpo. Cuando espíritu y alma caen del cielo, lo sigue la tercera parte, que es el cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Cristo Jesús manifestado en forma de carne. Sí, porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos, se está refiriendo a espíritu y alma. Todo hombre pecó, todo. ¿Pero por qué? Por voluntad propia, porque así nos dijo Dios. ¿Sí? Ahora, todos pecamos cuando el alma habló y nacen los 7 egos. Ahora es necesario que Dios mismo en su propósito nos limpie, pero ese propósito de Dios fue hecho el día 6. El mismo día 6 que Dios nos creó, el mismo día 6, dentro de su sabiduría, Él sabe que vamos a pecar y Él sabe que nos va a regresar. Entonces el propósito de Dios ya lo hablamos, el 666. Ya lo hablamos, porque los 3 nacimientos son el día 6, por eso dice Cristo Jesús, dice, derrumbar este templo y en 3 días lo vuelvo a edificar, que es la creación, el nacimiento por agua y el nacimiento por sangre. ¿Sí? Sí lo están entendiendo, porque ya vieron los demás discos. A lo mejor los temas anteriores, mucha gente que no ha visto esos temas, este tema le va a resultar extraño. Pero como ustedes ya pasaron por todos esos temas, ya saben de qué se está hablando el nacimiento por agua y el nacimiento por sangre. Juan, a Nicodemo le dijo Cristo Jesús, en verdad te digo que si no nacieres por agua y por sangre, no conocerás el reino de Dios. Pero también dice 1 Juan 5:6, Dios ya se manifestó por agua y por sangre. Nacimiento y bautismo son sinónimos. Bautizar por agua es nacer en agua. Bautizar por sangre es nacer en sabiduría de Dios. Sangre es sabiduría. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces vemos que cuando, más o menos, entonces aquí hablamos en términos, de aquí para allá es espiritual y de aquí es carnal. Aquí es cuando nace el ser, en tiempo y espacio. ¿Sí? Cuando Dios o Cristo Jesús se manifiesta en forma de carne. Y dice la Escritura, Él siendo el esplendor de vida, Él siendo el esplendor de vida, se hizo pobre, se hizo carne, para que nosotros por medio de la carne fuésemos enriquecidos, o sea, conozcamos la sabiduría. Nosotros no podemos llegar a la sabiduría de Dios si antes no nacemos por carne. Es en este proceso de estudio que estamos llegando a conocer la palabra de Dios, revelada, no palabra escrita, sino por revelación. Dice ahí en Santiago, dice, el alma le habla al espíritu, dice. Algunos dirán, tú tienes obras. Vamos a Santiago 2:18. 17, 18. Vamos a 17. A ver qué dice el 2:17. Es que hace mucho que no lo... Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y luego el 18, ¿qué dice? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ok, ahí parece que están peleándose dos personas. Sí, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras.
Ahí es un diálogo interno en el ser. Acuérdense que la revelación es nada más yo y Dios, o cada uno de ustedes y Dios. Entonces el alma le dice al espíritu, yo decido las obras y tú las manifiestas, porque tú tienes fe. Dice el alma, yo no sé qué es fe y amor. Tú sabes qué es fe y amor. Dice, enséñame, muéstrame. Muéstrame de fe y amor, para que mis obras sean hechas en fe y amor. El espíritu manifiesta las obras que el alma cree, pero el espíritu, que siempre ve las cosas en amor y las hace por fe, no va a ver mal en lo que el alma cree. Vamos a decirlo así, si su nieto le dice a alguno de ustedes, ¿sí?, cómprame una paleta, usted está pensando en halagar, en agradar a su nieto, no está pensando en que se va a enfermar, porque eso ya es temor. Usted está pensando en amor. Dice, le compro su paleta para que la disfrute. Así es el espíritu no le va a preguntar al alma, oye, eso no te conviene. El alma debe entender que dice la palabra de Dios, todo te es lícito hacer, aunque no todo te conviene. Por eso cuando vemos que estamos cometiendo errores, nos debemos someter a Dios y decirle, enséñame. Santiago 1.5 dice allí, sí, dice, si te sientes falto de sabiduría, pídesela a Dios. Pero no, el hombre suele sentirse muy sobrado de sabiduría y no le da la oportunidad a Dios. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, ¿qué duda hay? No, ok. Entonces dice Dios, hay un diluvio en el cual dice, raeré de sobre la faz de la tierra todo espíritu de vida. El hombre cree que mandó a eliminar a la tierra. No, ahí nos está diciendo únicamente que a todos los que nacemos nos quitó todo espíritu de vida. ¿Y qué es espíritu de vida? Se está refiriendo a la palabra de él. Juan 6:63 dice, y la palabra que yo les di es espíritu de vida. Entonces cuando Él nos quita la palabra, el ser nace en tinieblas. Sí, este ser nace en tinieblas. Vamos allá a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 9. Cuando nacemos en tinieblas. ¿Por qué? Porque desde que nos retiramos de la palabra de Dios y desde que espíritu y alma se separan, en ese momento ya no conocen la palabra de Dios, ahora están en los egos, ahora necesitan que Dios los salve. Es allí donde entra la piedad de Dios, la bondad y la misericordia. La bondad es cuando Dios se hace carne para que espíritu y alma entren en la carne, esa es la bondad. Y la misericordia es el nacimiento por sangre, el proceso en el cual estamos para conocer la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios saber que ya se nos fue quitada la ignorancia, pero estamos en un proceso. Vamos ahí, ¿cómo empieza el capítulo en el primer versículo? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ok, ¿y qué contesta? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Ok, no lo entienden, ¿verdad? Lo vamos a explicar. Dice, cuando la palabra de Dios, cuando Cristo Jesús llegó, o sea, está llegando en ustedes, pero en muchos todavía no ha llegado. Cuando la palabra de Dios llegó, el ser era ciego, estaba en tinieblas, estaba en pecado, era ciego espiritual, era muerto espiritual, pues, es lo mismo. Cuando la palabra de Dios llega, se dan cuenta ustedes que son muertos espirituales. No él ya sabía, ustedes son los que se están dando cuenta de que son muertos espirituales. Y la pregunta es, ¿y quién pecó? ¿Estos que nacieron muertos espirituales
o los padres de ellos. Y le contestan, no pecó ni este ni el otro. Los tropiezos que hay aquí en este ciego espiritual es para que se cumpla el propósito de Dios, para que aprenda en amor. El amor se está perfeccionando en el alma y es por medio de tropiezos que el alma aprende. Sí. Entonces, cuando la palabra de Dios llega, se encuentra con que éramos ciegos espirituales. Ahora bien, vamos a Hebreos 9:27. Sí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Y de manera que está establecido para los hombres. ¿Qué es el hombre? Espíritu y alma. Que mueran una sola vez y después la voluntad de Dios. Sí, que mueran una sola vez. ¿Cuál fue la muerte del espíritu y alma? Cuando perdieron la palabra de Dios. Ya no tienen vida. La palabra de Dios es la vida. Vamos a Juan 6:63 nada más para confirmar. Evangelio 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ok, las palabras que Él nos envía, que nos ha dado, son espíritu de vida. La palabra es espíritu. Entonces, cuando separó espíritu de alma, el alma no conoce de amor y de fe. El amor, la fe y la esperanza están en el espíritu. Entonces, cuando se separa, el alma cae, el hombre cae en la muerte espiritual. Y dice, establecida está para el hombre, que muera una sola vez. Y después de eso, la voluntad de Dios, el proceso aquí en la tierra, que son las aflicciones. Hoy, en este séptimo día, lo podemos llamar el día de la gran tribulación. Este es el día de la gran tribulación. Empieza cuando nace conforme a carne y cuando muere conforme a carne. Pero si en este proceso usted entiende la palabra de Dios en revelación, usted llega al nuevo nacimiento y ya usted sabe que su carne se va a quedar aquí, pero que espíritu y alma se van con Dios, que ya usted ya jamás volverá a morir, ya va a vida eterna. Esa es la palabra, la promesa de Dios, que usted va para vida eterna. Todo el religioso cree que va a morir y algunos creen que van a ir a un infierno. Sí, vámonos ahí a 2 de Pedro 2:4. Este versículo lo hemos hablado con un entendimiento conforme a Elías. Ya conforme a Moisés, que se entiende aterrador, ¿verdad? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisioneros de oscuridad, Prisiones de oscuridad. para ser reservados al juicio. A su juicio. Bueno, entonces los ángeles de Dios es el hombre. Ángel tiene dos connotaciones. Tiene dos connotaciones que son mensajero y mensaje. Conforme a Moisés, ángeles son hombrecitos con alitas atrás, que nadie los ha visto, pero es lo que simboliza conforme a Moisés, conforme a la religión en lo literal. ¿Sí? Pero conforme a Elías, sabemos que, escudriñando en la palabra antigua, que simboliza mensajero o mensaje. Hoy día, ya en revelación, sabemos que es mensaje. Sí, dice, porque si Dios no perdonó a sus ángeles, a sus enviados, que pecaron. ¿Que pecaron por qué? Por sometimiento. Erraron. Pecar es errar.
Y al errar se crea los 7 egos. La mente, el libre albedrío crea los 7 egos. Dice, si Dios no perdonó, perdonar es olvidar. Si Dios no se olvidó de sus hijos que pecaron, sino que arrojándolos en cárceles de oscuridad, que es el cuerpo. Acuérdense que el cuerpo ya está en oscuridad, no conoce la palabra de Dios. Entramos en cárceles de oscuridad, nacemos en la carne en oscuridad, reservados a la palabra o voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos regresemos a Él, dice, porque Dios entregó para que todos los hombres sean salvos, todos, no uno o dos. Y cuando habla de hombres se está refiriendo a espíritu y alma. Vamos allí vamos a pasarnos a 1 Timoteo 2:12. Porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Se fija que ese versículo parece que dice, el hombre tiene que someter a la mujer. O sea, estamos hablando que el espíritu y alma, que es el hombre, tiene que someter a su manifestación. Mujer, ¿qué es mujer? La tenemos aquí. Manifestación. Manifestación o crecimiento. Abajo. Pero abajo. Mujer, crecimiento o manifestación. Simbólicamente, conforme a antiguos tiempos, en arameo, porque Dios nos dice, háblanos en arameo, ¿sí? O sea, tenemos que entenderlo en arameo. Y ya lo hemos escuchado en 2 versículos, que es Segunda de Reyes y en Isaías. El versículo anterior, y leyéndolo, dan a entender temor o tropiezo, Ajá. Pero eso ya está especificado, sí. Aquí, espiritualmente. si vemos los primeros enseñanzas de hace 3 años, empezamos conforme a Moisés. Y conforme a Moisés nadie es salvo. ¿Sí? Aquí, si lo vemos esto conforme a Moisés, va a parecer que el hombre nada más va a mandar sobre la mujer y refiriéndose al sexo de cada quien. Pero conforme a lo espiritual, hombre es espíritu y alma. Y mujer es la manifestación. Entonces, cuando sabemos que la palabra de Dios es la semilla, nos lo dice ahí Lucas 8:11, dice, y la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, la semilla es primero, que sale del hombre, y la manifestación o el crecimiento es después. O sea, se está hablando de la siembra y la cosecha. No puede ser primero la cosecha y la siembra después. Primero es la siembra y después la cosecha. Establecido está que lo que diga se va a hacer. El mayor sirve al menor, ¿sí? Establecido está que el mayor sirve al menor. Lo que hables, lo que expreses, eso se te va a hacer. ¿Sí? Todo lo que hagas conforme a la carne va a repercutir de igual manera. ¿Sí? Entonces sabemos que está establecido que el hombre muera una sola vez y es de manera espiritual. Después de esto vamos a entrar, pero ya en espacios en cada tema. ¿Sí? Pero ya no de manera conforme a Elías, ni de manera conforme a Moisés. Ahorita estamos mixteando para que se llegue a un entendimiento. Entonces, estábamos hablando de que cuando Timoteo nos indica que primero es el hombre y después la mujer, se está refiriendo que primero es la palabra y después la manifestación. ¿Hay alguna duda conforme a esto? Bien, hemos estado poniendo símbolos porque no son significados conforme a hoy día. Son símbolos de cómo se expresaba la gente hace 2000 años en aquellas tierras de Israel. ¿Cómo me di cuenta? Buscando y extrayendo de los diccionarios, de las enciclopedias, cuál era su forma de expresión. De tal manera que buscando su forma de expresión, entramos al entendimiento.
Ahora, si se fija, una vez que ya nacemos en el conocimiento, que ya se nos da el conocimiento, el nacimiento por sangre, como a Nicodemo. El nacimiento por sangre es cuando usted llega a un nuevo nacimiento. Ahora usted sabe que ya es salvo y sus alabanzas son ciertas. ¿Por qué? Porque ahora usted da testimonio de lo que sabe. La religión dice, vámonos allá a Romanos 10, 9 y 10. Dice, Romanos 10, 9 y 10. Ya para cerrar con esto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, la religión piensa que hubo un hombre que mataron y que resucita. Eso es lo que piensa la religión. Y luego que lo matamos nosotros y que él resucitó en 3 días. Y que si lo confiesa que eso es cierto, eso lo va a salvar. En lo literal eso lo va a salvar. Pero usted no puede confesar algo de lo cual usted no está presente. ¿Cómo va a confesar que matamos a un hombre hace 2019 años y que es mi Señor? No resulta. Sí, ya lo explicamos en discos anteriores. Pero ahora usted sabe que toda carne es nuestro Señor Jesucristo, mi carne, y en Él están mis dolores, mis enfermedades, todos mis atropellos que yo cometo, me duelen en la carne, no en el espíritu. Eso ya lo sabemos. Ahora yo puedo confesar por la sabiduría de Dios, que Filipenses 4:13, todo lo puedo por la sangre de Cristo. Verlo en lo literal no aplica. ¿De dónde agarro la sangre de Cristo? Pero aplica, todo lo puedo por la sabiduría de la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Todo lo puedo por la sabiduría de la palabra de Dios. Y ya aplica. Entonces, el nacimiento por sangre es el nacimiento por conocer la palabra de Dios en revelación, no en lo literal. Vámonos a Romanos 3:10 para confirmar. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, no hay un solo justo. El que sigue la escritura en lo literal, no hay ni un solo justo. No hay uno solo que sea justo. Así como está escrito, todos son pecadores. No se puede salvar uno. Así como está escrito, dice. Ahora el que sigue, primo, el 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ok. Así como está escrito, nadie entiende. Hacen el intento en lo literal, pero nadie entiende. Y pregúntenselo a quien quiera. Así como está escrito, no hay alguien que entienda. Y lo dice la palabra de Dios escrita. Entonces, hoy por hoy, aquí cerramos. Si hay dudas, pues ustedes me dirán. No hay.